Bueno, Chino, antes acá estamos analizando el circuito que usted me dejó para hacer. La verdad, no sabía qué era lo que había que hallar. Usted me dejó acá pues es que hallar RDT, no sé qué es RDT. Entonces me imagino que basándome en el ejemplo que usted me dejó era hallar IDT. En este caso es la corriente. Bueno, hay que tener en cuenta que el valor de la fuente es 40 seno de 300T, o sea que en este caso W vale 300. Siempre todo lo que haya antes de la T vale 300, ¿listo? Y así poder hallar el valor de la frecuencia respectiva, despejándolo acá con W igual a 2pi por F, que es lo mismo, ¿listo? Bueno, entonces lo primero que usted debe hacer es pasar todo el circuito a un equivalente en reactancias. ¿Qué es una reactancia? Es una misma resistencia, solamente que dependiendo del elemento que estemos analizando va a ser una resistencia inductiva, como es el homólogo de la inductancia, o va a ser una reactancia capacitiva, que es el homólogo del condensador. ¿Listo? Las resistencias sí quedan iguales porque es un valor real. Lo que se hace con este tipo de circuitos es pasarlo a números complejos. Los números complejos tienen un componente real y un componente imaginario. El imaginario se denota en este caso se denota con la letra J. Por ejemplo, esta resistencia es netamente real, o sea que es 1.5 kiloohmios, no tiene nada diferente. En cambio, la Z sub L va a tener un componente real y un componente imaginario. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros pasamos a hacer el análisis de ese circuito, nosotros tenemos que saber de que aquí hay dos, por así decirlo, resistencias. Y ya cuando ya tengamos ese circuito así, hacemos el análisis de resistencias normal como usted lo sabe hacer. Si hay dos resistencias en serie, se suman. Si hay dos resistencias en paralelo, entonces se resuelve el paralelo. Si queda una serie, se queda en serie y ya queda la resistencia equivalente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Pasar todos los elementos a números complejos o en ese caso reactancias. En ese caso, la reactancia inductiva se denota por JWL, que en ese caso es J por 300, que es W, por un tercio, que es el valor de la inductancia. Entonces tenemos que Z sub L es 100J para este caso. Listo, vamos a seguir con la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es menos JXC. ¿Qué es XC? XC equivale a 1 sobre WC. ¿Pero qué es WC? WC es 300, que ya sabemos el valor, y C es un sexto por 10 a la menos 6 por el prefijo que es microfaradios. Recuerde que micro equivale por 10 a la menos 6, ¿listo? Resolvemos esa ecuación, queda que XC vale 20.000, pero como la reactancia capacitiva se equivale a XC menos J, entonces este más por ese menos quedaría menos 20.000 y la J queda como la unidad de número complejo, ¿listo? Menos 20.000 J. Bueno, listo. Entonces ya acá como resultado tenemos nuestro circuito equivalente con reactancias y resistencias. Resistencias que son netamente reales, como la de 1.5 y 1 kiloohmio, y la de la inductancia, que es 100J, y la del condensador, que es menos 20.000 J. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Es sume resistencias en serie y convierta los paralelos hasta llegar a una resistencia equivalente como usted conoce en cualquier circuito. ¿Listo? Entonces, lo que primero tenemos acá es una resistencia en serie. Este valor en real más este complejo, más este imaginario, perdón, se suma directamente. O sea que queda 1 kiloohmio real más, porque estamos en serie, y el valor de esta reactancia capacitiva, que es menos 20.000 J. O sea que la reactancia, por así decirlo, de estos dos elementos queda de 1 kiloohmio menos 20.000 J. O sea, en realidad todo esto son unidades de ohmios, porque son resistencias. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos una resistencia de este valor complejo con este otro imaginario en paralelo. ¿Qué es lo que hacemos? Hacer la solución de ese paralelo. Acá lo denoté. La resistencia que queda de estas dos en paralelo es resolviendo esto. La resistencia de 100J con el paralelo de toda esta. ¿Listo? Bueno.
Ya uno comienza a resolver, nos saqué un poquito esta. Recuerde que el paralelo es la multiplicación sobre la suma. Listo, tenemos que la resistencia de al lado era 100J y el paralelo del otro número complejo era 1K menos 20.000. O sea que queda así, 100 por ese otro valor y 100 más el otro valor. Usted coge y multiplica normal con la propiedad distributiva de la multiplicación, perdón, y lo que se hace es entonces coger los números complejos y sumarlos directamente, coger los números reales, sumarlos directamente, y si queda un j cuadrado o un j de otro exponencial, entonces usted debe ir a mirar cuál es la propiedad que debe utilizar para convertirlo bien sea a un real de exponencial 1 o 2 o exponencial o un real ya neto. Listo, en ese caso cuando queda j al cuadrado se sabe que equivale a multiplicar por menos 1. Listo, entonces ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Cuando usted resuelve ese paralelo, usted va a tener este valor, por así decirlo, 2 megas más 100 kJ sobre 1 kilo menos 19.9 kJ. Todo eso es resistencia. ¿Listo? Pero como esos son números complejos, son divisiones de números complejos, entonces lo que usted tiene que hacer es convertirlo a un valor complejo único, donde sea un solo valor real y un solo valor imaginario. Entonces para eso se utiliza un método que me imagino que se lo enseñaron, no sé, que era multiplicar por el número por el valor conjugado, perdón. ¿Qué es el valor conjugado? Este mismo valor lo tenemos acá, ¿listo? Ese valor usted lo multiplica arriba y abajo, pero con el valor con el signo diferente del centro del que usted tiene en el numerador. Ven, el denominador, o numerador, no recuerdo. Bueno, ese número de acá abajo. Pone el mismo número arriba y abajo, solamente que les cambia el signo. Si ve que acá era menos y acá les puse más. Listo, resuelve estos valores. Acá cometí un error, entonces omita eso por favor. Entonces, a lo último, usted va a tener esto. La parte de abajo es una diferencia de cuadrados. Entonces no es sino resolver esa diferencia de cuadrados a lo último, no hay que hacer tanta vuelta. Y la parte de arriba sí hay que resolverla normal. Recuerde que cuando se encuentra con un j cuadrado equivale a multiplicar por menos 1. ¿Listo? Así como en ese caso acá, mire que yo tenía 1.99 por 10 a la 9 j cuadrado. Pero entonces este j cuadrado equivale a menos 1. Más por el menos de este me da menos. Listo, y ya queda como un número real. Listo, cuando usted ya resuelve todo esto, le va a quedar este valor complejo, 0,02518 más 100.5J. Ese es un valor complejo que es más fácil de analizar. Entonces, ya que tenemos en ese punto, cuando llega ahí, usted va a tener una resistencia real, ¿se acuerda? De 1.5 más el paralelo de todo lo que usted resolvió ayer. Ve en esas hojas anteriores. No es sino que resuelva y le va a quedar uno sume real con real y imaginario con imaginario. En ese caso el real es 0.025 y 1.5K. Entonces le va a quedar 1.5K porque esto es un valor muy pequeño. Más 100.5J. Listo. Hay que tener en cuenta que este valor de la fuente, veámonos un poquito acá. Ese valor de la fuente es 40 seno de 300t. Entonces, ¿cómo se denomina estos números polares? En polares, usted coge este valor inicial, que es en ese caso sí es una denominación de voltaje, entonces eso es un voltaje máximo, que se denomina por 40. Y el valor del ángulo se denomina aquí normalmente después de este WT. Hay algunas operaciones, algunas funciones donde usted va a denominar de que hay un menos 30, más 15, menos 15, 45, 50, lo que sea. Ese valor es un valor de desfase que usted va a tener que tener en cuenta acá. Como ese no lo tiene, vea que aquí yo lo denomino como 0. ¿Sí ve? 40 que es el valor máximo con ángulo de fase 0.
Listo, si aparece allá un menos 30, entonces pone acá 30. Listo, lo que sea. Entonces, llegando ya acá, nosotros tenemos, como vamos a hallar es la corriente total, entonces yo digo que la corriente es el voltaje sobre la resistencia equivalente de todo ese circuito. Entonces, la resistencia equivalente de todo ese circuito sabemos de que tiene ese valor complejo, pero resulta que para hacer ese cálculo de corriente, nosotros o hallamos complejos, hacemos con complejos o lo hacemos con polares. Entonces, lo que hacemos es convertir este complejo, lo pasamos a polar. ¿Cómo hacemos para hallar el valor máximo que se encuentra acá en ese punto? Coge los dos valores que se encuentran acá y los eleva al cuadrado y le saca raíz cuadrada. Por ejemplo, a 1500 al cuadrado, que es este, más 100.5 al cuadrado y le saca raíz cuadrada a todo eso. En ese caso nos dio 1503.36. Pero este valor también tiene un desfase angular, que lo hallamos con tangente inversa de el valor imaginario, siempre es el valor imaginario sobre el valor real, o B sobre A. En este caso este es B y este es A. ¿Listo? Cuando se hace esa operación nos va a dar un valor de desfase que en ángulo, que nos va a dar, en grados, perdón, que es 3.83. Entonces ya tenemos el valor máximo y el ángulo de desfase. Entonces acá tenemos 1503.36 a un ángulo de 3.83 grados de desfase. Ese es el valor de la reactancia total. Listo, del circuito. Entonces ya tenemos, podemos hallar la corriente normal. Tenemos el valor de la fuente, que es 40 a 0 grados, y tenemos el de la resistencia, 1503.36 a 3.83 grados. ¿Cómo se resuelve ya ese polar, esa división? Muy sencillo. Coja este valor real y lo divide. 40 sobre 1533.36 le va a dar ese valor. Y los ángulos los resta. Entonces, el valor de arriba le resta el valor de abajo. Entonces, 0 menos 3.83 menos 3.83. ¿Listo? Como le digo, recuerde que no sé a qué valor deberíamos llegar. No sé qué era lo que necesitábamos hallar. Por eso quedé como un poco perdido. Sin embargo, quise no dejarlo perdido. Entonces, decidí hacer ese video. Si necesita alguna ayuda, me comunica, sabe de que acá le colaboro, no sé, si tiene alguna pregunta o si de pronto el profesor le dice que está malo, entonces me comenta qué fue lo que pasó o qué era lo que tenemos que tener en cuenta, porque la verdad con la información que me pasó, un poquito restringido, listo, y además con lo que sabe que pasó pues acá de la familia, el incidente y todo eso. Bueno, entonces ahí le dejo la información, me comenta si alguna cosa, perdone pues por así por la improvisación del asunto, pero me cogió en un momento un poquito inestable. Listo, ahí hago todo lo que puedo y trato de no dejarlo perder ahí la nota ni nada de eso. Listo, chino, espero que me la haya bien. Si necesita alguna cosa, ya sabe, me avisa. Estamos hablando.